Hola a todos, mi nombre es Claudio Cortés y estamos aquí para dar inicio a una nueva forma de mantenerte informado. Bienvenidos al primer canal de oftalmología de Chile, ISB TV, porque en ISB te queremos ver bien. Bienvenidos a Mirémonos de cerca. Hoy estamos desde ISB Montemar en Concón con la doctora Vania Ivankovic y vamos a hablar el tema de por qué debes revisar tu visión a pesar de que veas bien. Bienvenida, doctora. Hola Claudio, estoy muy bien, gracias y muy contenta de estar aquí para poder hablar sobre temas de oftalmología. En relación a lo que comenté inicialmente, ¿crees tú que es muy importante que las personas hagan un chequeo en su salud visual a pesar de que no tengan ningún síntoma y que se sientan bien? ¿Eso es correcto? Es totalmente correcto. La verdad es que en oftalmología, así como en muchas otras áreas de la medicina, hay muchas enfermedades que son de carácter asintomático. Entonces, no es realmente que el paciente esté sano o que no esté padeciendo alguna enfermedad, sino que pueden ser enfermedades que estén en su fase inicial y que por lo tanto tengan síntomas muy leves que a lo mejor el paciente no puede atribuir a algo, o bien que todavía no hayan empezado a manifestar esas molestias. Doctora, y tú hablas de síntomas. ¿Qué tipo de síntomas, por ejemplo, podría sentir algún paciente? Va a depender obviamente de la patología a la cual esté relacionada, pero la verdad es que hay muchísimos. Por ejemplo, desde el uso de lentes. Hay muchas personas que de repente dicen, yo nunca usé lentes o desde niño no necesité lentes, Ujú. lo cual no quiere decir que no los necesiten. Hay mucha gente que a veces está acostumbrada a ver cómo ve y no se dan cuenta que ven a lo mejor un poquitito borroso. O gente que a lo mejor después de estar 2, 3 horas frente a un computador empiezan con cansancio visual, fatiga, un poquitito de ardor. Eso frente a un examen uno podría determinar que necesitan algún tipo de anteojo o bien que están padeciendo algún grado de ojo seco, Mm. por ejemplo, que son consultas muy, muy comunes que tenemos en oftalmología. También se puede dar otras enfermedades que la verdad es que literalmente no van a dar síntomas en las fases iniciales, como podría ser el glaucoma, como podría ser la retinopatía diabética. Entonces, esas son enfermedades que cuando el paciente tiene, por ejemplo, antecedentes de padecer estas patologías o antecedentes familiares de tener alguna de estas enfermedades, es importante que se hagan chequeos de salud sanos. Dado que tú comentas que el glaucoma es una enfermedad silenciosa y tenemos entendido que es algo muy común, ¿cuáles pueden ser los principales síntomas del glaucoma? En las fases iniciales, lamentablemente, ninguno. Y efectivamente es una patología muy frecuente. En Chile se estima aproximadamente que el 2% de la población tiene glaucoma. Y eso va aumentando porque es una patología que se hace más frecuente con el paso de los años. Pero en las fases iniciales la verdad es que completamente asintomático para el paciente, porque la presión tiene que estar muy elevada para que el paciente tenga algún síntoma. ¿Ya? ¿Y cuál es el punto del glaucoma? Que el glaucoma en fases más tardías, cuando ya se hace sintomático, que es cuando el paciente empieza a notar que ve menos del campo visual, Ujú. ya esa pérdida de visión es irreversible, ya no la podemos tratar. Ok. ¿Ya? Y en fases tempranas sí es importante el diagnóstico porque sí lo podemos detener, porque el principal factor de riesgo del glaucoma es la presión intraocular elevada y ese es un factor de riesgo modificable que lo podemos tratar. Entonces el paciente que tiene antecedentes familiares de glaucoma tiene que empezar a controlarse sí o sí de manera anual desde los 40 años. Ahora, igual hay glaucomas antes. Entonces, esa también es la idea de estos controles sanos que recomendamos que los pacientes se puedan hacer ojalá una vez al año o cada 2 años y vamos viendo en el fondo que se mantienen saludables los controles. Y el glaucoma, bueno, dado que tú comentas que igual se puede tratar a tiempo a pesar de que no tenga síntomas, ¿cuáles son el tipo de procedimientos o tratamientos que se hacen ya para poder enfrentar esta patología tan común? Lo primero, obviamente, una vez que uno confirma el diagnóstico, el tratamiento del glaucoma es con colirios, con gotitas. Es un tratamiento bastante sencillo, fácil de hacer por la mayoría de los pacientes y obviamente requiere un seguimiento. Es importante que al paciente le quede claro que el tratamiento del glaucoma no es curativo, por lo tanto el paciente que Ya. ya se le hace el diagnóstico es un paciente que tiene que permanecer en controles de por vida. De por vida. Y los controles en general nosotros tratamos en lo ideal de que el paciente ojalá se controle unas 3, 4 veces en el año,
Algunos de esos controles van a requerir exámenes y esos exámenes nos van a ir mostrando si es que el glaucoma lo hemos logrado mantener controlado. Si es que el glaucoma no pudiera ser controlado de manera eficiente con gotitas o fueran algunos tipos de glaucomas específicos, se pueden hacer tratamientos láser, Ujú. ya sea al inicio del tratamiento o en el transcurso de este, y ya en casos más avanzados de glaucoma, cuando el glaucoma no se logra controlar bien con gotitas, existen cirugías también que se pueden hacer para mantener la presión controlada, pero va a depender de cada caso. ¿Y es la edad un factor para tener glaucoma o gente desde adolescentes hasta la tercera edad podría padecer de esta patología? Todos, lo Ya. que pasa es que hay diferentes tipos de glaucoma. Entonces, por ejemplo, hay glaucomas congénitos, que eso los tendría un recién nacido, pero hay diferentes tipos de glaucoma que se pueden ir suscitando en diferentes momentos de la vida. Pero sí, el riesgo aumenta a medida que transcurre la edad. Así que es un factor de riesgo. Es un factor de Sí. riesgo totalmente. Mencionabas también lo que es la retinopatía diabética. Ujú. ¿Nos podrías contar un poco más en qué consiste esta enfermedad? Bueno, la diabetes es una enfermedad multisistémica y uno de los órganos blancos es a nivel del globo ocular. Es una microangiopatía en el fondo. Esta enfermedad empieza a afectar los pequeños vasos y lo que genera a nivel del ojito es que los vasos sanguíneos se tornan de mala calidad y empiezan a filtrar. El ojito puede empezar a tener sangrado o bien filtrar otro tipo de elementos que se van depositando en la parte posterior Ujú. de la retina. Y frente a esto, obviamente, se va generando un daño si es que el paciente no logra controlar su diabetes de manera correcta, que se puede ir haciendo permanente en el tiempo. Uno a nivel del ojito, el paciente con diabetes debiera tener un control oftalmológico de manera anual. El paciente en el fondo eso está determinado ya por el MinSal, porque la diabetes es una enfermedad que está en el auge. El paciente requiere un fondo de ojo anual para ir viendo si es que esta enfermedad empieza a presentar algún síntoma oftalmológico y potencialmente poder hacer un tratamiento temprano a esta patología. ¿Nos podrías explicar un poco más en detalle en qué consiste el examen de fondo de ojo? Claro, el fondo de ojo no es necesariamente una parte rutinaria dentro de cualquier examen oftalmológico. Por ejemplo, si un paciente va por lentes, no le vamos a hacer un fondo de ojo. Hay cierta sintomatología que el paciente a veces nos refiere que nos va a hacer revisar de manera un poquitito más detallada la retina. Pero básicamente el fondo de ojo consiste que instilamos algunos colirios que van a dilatar la pupila y de esa manera nos va a permitir ver la retina hacia adentro con mayor exactitud. Nosotros a todos los pacientes le miramos la retina a través de la pupila, pero generalmente está chiquitita, entonces nos permite una visión bastante central del ojo, que eso se lo hacemos a todos porque nos permite ver el nervio óptico, que sería para el diagnóstico del glaucoma, nos permite ver la mácula, que se puede también afectar en otras enfermedades como por el paso del tiempo, pero no nos permite ver la periferia. Y en la periferia muchas veces se va generando el daño inicial en la diabetes, por ejemplo. Por eso es que el paciente diabético sí requiere que le dilatemos el ojito y al menos una vez al año le hagamos un fondo de ojo. ¿Hay alguna recomendación especial para estos pacientes que se le dilatan los ojos? Sí, efectivamente el paciente que le vamos a dilatar el ojito, ojalá tiene que venir acompañado y no manejando, Ya. porque el efecto de la gotita dura a veces varias horas, unas 3, 4 horitas en promedio. Entonces, a veces nos pasa que el paciente viene y vengo a mi fondo de ojo, perfecto, ¿está manejando? Sí, ¿vino acompañado? No, fregó. No le hacemos el fondo de ojo y ahí tenemos que reagendar eventualmente la hora, le hacemos todo el resto del chequeo, eventualmente revisamos si necesita o no necesita lente, si tiene o no tiene catarata y después dejamos pendiente para otra consulta la parte del fondo de ojo. Pero Ah, el paciente queda viendo borroso, eventualmente puede quedar un poquito más con fotosensibilidad porque como la pupila está grande le va a entrar más luz, como ese tipo de detalles. claro, entonces una muy buena recomendación que ese Sí, paciente no venga manejando exacto. y que venga Y acompañado. tiene que venir un poquitito con más tiempo también, porque Ok. nosotros le colocamos las gotitas y el efecto de esa gota se va a demorar generalmente 15, 20 minutos, a veces se demora un poquitito más en los pacientes diabéticos, entonces también que venga con tiempo y con paciencia. Perfecto, una excelente recomendación para los pacientes. A veces se cree, doctora, que los chequeos oculares son solamente para personas mayores o aquellas personas que utilizan lentes. ¿Eso es tan cierto? La verdad es que no. Yo siempre hago como el paralelo de, por ejemplo, a los niños pequeños, que muchas veces son muy sanitos en sus primeros años de vida y pese a eso igual tienen el control del niño sano. Claro, Que en general cuando uno es chiquitito, eso los papás no se lo saltan por nada del mundo. claro. Y uno va al pediatra y lo lleva y no le encuentran nada, le ponen sus vacunas y controla al año siguiente. La verdad es que el oftalmólogo es lo mismo.
Hay diferentes tipos de patologías que es cierto que muchas se van haciendo más prevalentes a medida que uno envejece. Sin embargo, son patologías que si las diagnosticamos a edad temprana, van a tener un mejor como desarrollo o van a agravarse de manera más lenta o persistente en el tiempo. Por lo tanto, la recomendación es efectivamente que los controles sean desde edades tempranas para poder hacer un seguimiento. Y cuando tú hablas de edades tempranas, ¿estamos hablando de desde niño recién nacido? Em, a ver, muchas veces cuando los niños son muy chiquititos no hay mucho que uno les pueda ver, pero uno recomienda que el control, entre comillas, como oftalmológico sano, ojalá, si es que los papás no han visto ninguna cosa rara en el pequeño, sea idealmente antes de que los niños entren a como a su edad escolar. Ya, Porque efectivamente ya cuando, muchas veces en primero básico, pero puede ser en pre-kinder, kinder, en el fondo ahí ya los niños empiezan como con un poquito más de demanda visual y por lo tanto es importante que vean bien. Esto es siempre y cuando, insisto, los papás no hayan notado ninguna cosa rara eventualmente en el pequeño, qué sé yo, que se acerque, bueno, los niños siempre se acercan mucho a las cositas cuando son muy pequeños, pero que reconozca caras, que reconozca a los familiares, que no se recontrapegue mucho al televisor, que también el pequeño no tenga antecedentes familiares de algo, que no haya claro. antecedentes familiares de cataratas congénitas, que no haya antecedentes familiares de retinoblastoma. eh, si no hay ese tipo de antecedentes familiares, lo ideal, como le digo, que el control sano sea al menos antes de que el pequeño entre a su ya como hábito escolar. Perfecto, una excelente información para aquellos que tienen niños. ¿Qué pasa con la tecnología? Hoy en día pasamos muchas horas frente a las pantallas. ¿Esto afecta nuestra vista? Sí, la verdad es que sí, en diferentes aspectos. Uno, obviamente, las pantallas emiten cierto tipo de radiación, por lo tanto, sí tienen un efecto directo en la vista. Pero además de eso, genera una fatiga el hecho de estar durante varias horas mirando una pantalla, ya sea el celular, una tablet, el computador. Obviamente hay mucha gente que lo necesita para estudiar, para trabajar, por lo tanto es ilógico pensar en que le vamos a decir a lo mejor úsela menos. Sin embargo, sí se pueden hacer ciertas como técnicas para tratar de reducir o disminuir un poco ese cansancio. Está muy de moda, ha salido harto en la tele la regla del 20-20-20. ¿Y en qué consiste? La idea es que después de 20 minutos de estar usando una pantalla, uno pudiera descansar 20 segundos y esto mirando hacia una cosa que esté a 20 pies. 20 pies equivale más o menos a 5 o 6 metros, que nosotros decimos como mirar al horizonte, es en el fondo ya Claro. hacer un enfoque un poco más lejano. Esa es la regla 20-20-20. Entonces, la idea es que dentro de una hora de trabajo el paciente haga ojalá 2, 3 pausas saludables de dejar de enfocar tan de cerca y en el fondo enfocar hacia otra cosa. Recordemos que el ojito es un músculo, por lo tanto se cansa. Es como que yo estuviera todo el día en el gimnasio haciendo brazos. Ujú. Me voy a cansar. El ojito está todo el día enfocando y si estamos haciendo labores de cerca va a siempre estar enfocando de cerca, por lo tanto requiere de estos descansos. Doctora, para finalizar, ¿qué recomendaciones prácticas harías a las personas para tener sus ojos saludables, además de realizar también los chequeos preventivos cada cierto tiempo? Hay algunas como cosas muy importantes que podemos hacer para proteger los ojos. Una de ellas es los lentes de sol. A los ojos no les podemos colocar bloqueador solar como hacemos con la piel, por lo tanto, la única manera de protegerlo es con medidas mecánicas. Lentes de sol que tengan protector ultravioleta, gorros, sombrillas, eventualmente en la playa, sobre todo acá en esta región. Otras cosas muy importantes que van a afectar específicamente al ojo y al cuerpo en general es, por ejemplo, el tabaco. El tabaco se asocia a muchas enfermedades multisistémicas a nivel del ojo, por ejemplo, tiene una implicancia muy específica en la degeneración macular relacionada a la edad, más todavía en pacientes que tienen antecedentes familiares. Lo acelera. Claro, y lo pueden agravar. Ujú. Y además de eso, que es muy, muy, muy importante, es todo lo que es factor nutricional. Es muy importante que el paciente mantenga un buen control metabólico. En general, eso va a afectar a patologías tan comunes como, por ejemplo, la diabetes, y eso a su vez obviamente puede tener implicancias a nivel del ojito. En relación a lo que es la alimentación, ¿se deriva algún tipo de especialista en relación a eso? Se podría, lo que pasa es que muchas veces, a ver, las enfermedades más comunes desde un punto de vista metabólico es sin lugar a duda la diabetes, pero también es importante la dislipidemia, en el fondo los pacientes que tienen problemas con el colesterol, pero también la obesidad o el sobrepeso. Y efectivamente ahí el manejo es como multidisciplinario. Eh,
sin duda sería una gran herramienta, ¿cierto?, contar con un nutricionista, un nutriólogo, pero también en general son pacientes que ya están en control a su vez con gastroenterólogos, cardiólogos, diabetólogos, así que es un manejo multidisciplinario. Ah, perfecto. Bueno, doctora, te queremos agradecer tu participación en nuestro programa Miremonos de cerca. Estamos muy contentos de que hayas venido. Unas últimas palabras, algunas recomendaciones para la gente. Primero que todo, dar las gracias por la invitación y decirle en el fondo a todas las personas que cuál sería como el énfasis más importante de esta entrevista es la importancia de un diagnóstico temprano de las patologías. Recordar que muchas de estas pueden ser asintomáticas, así que es muy importante la prevención y que las logremos diagnosticar antes de que empiecen a generar un daño. Así que los queremos dejar a todos invitados para acercarse a ISB, donde yo o cualquiera de nuestros colegas vamos a estar muy felices de poder atenderlos y poder seguirlos en el tiempo para cuidar la vista. Muchas gracias, doctora, por haber venido a nuestro programa Miremonos de cerca. Estamos muy agradecidos. Para toda nuestra audiencia, nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, ISB TV. Los invito a dar like y a dejar sus comentarios, porque en ISB te queremos ver bien.